Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Adelante, el pequeño dormitorio tenía solo una litera contra la pared. Juan Viva cerró la puerta y caminó hacia la cama. Se detuvo frente a la cama y se quedó congelada por mucho tiempo. ¿Olvidaste algo? Ya no lo recuerdo. La bella doctora se dio vuelta y me miró felizmente. Dame un poco de tiempo, cariño. Me acerqué a ella por la espalda y enterré mi rostro en su cuello. No pude controlarme, no pude más. Te daré todo lo que quieras. ¿Te gusta mucho mi uniforme? Te queda bastante suelto, pero cuando te abrazo así, me puedo dar cuenta de que eres pequeña. Juan Viva movió la cabeza hacia un lado, mostrando la piel de su cuello y respiró profundamente. Solo fue un abrazo. ¿Cómo puedes conocer mi cuerpo? La pequeña niña movió mi mano desde su cintura hasta debajo de su camisa y la guió debajo de su uniforme verde. Sentí la parte suave y blanda de lo apreté fuerte. Aquí, tan difícil. Esto es una tortura. Juan Viva dejó escapar un sonido bajo. Mis ojos estaban borrosos. Mordisqué su cuello con los dientes. ¿Te lastimo? No, no lo haces. Juan Viva apoyó la cabeza contra la litera y puso una de sus manos sobre la cama. Me siento muy cómoda, quiero quitarme todo. Me olvidé de eso, solo quería olerte. Mis manos estaban ahora debajo de su ropa, explorando su piel. La pequeña niña empezó a balbucear mientras yo estaba medio consciente con fuertes ganas de explorarla más. Ya no puedo controlar esto, lo admití. Mi otra mano sintió su suave vientre. Quiero quitarte. Cambié de opinión, dijo Juan Viva con su voz baja y haciendo sonidos. Deslizó mi mano en su pantalón debajo del elástico. ¿Qué? Ayúdame. Solo podíamos escuchar nuestras respiraciones cortas y a veces la voz baja y extraña de Juan Viva. La pequeña niña parecía saber qué tipo de voz quería escuchar. No, en realidad me gustó cada voz que hizo. Después de que Juan Viva suplicó, yo, que ya estaba medio consciente, puse mi mano en la parte delantera. ¿Qué seguía? Ahora solo quedaba un pequeño trozo de tela entre mi mano, pero antes de ir demasiado lejos, escuchamos que alguien intentaba girar el pomo de la puerta. Eso nos hizo parar todo. ¿Qué estaba haciendo? Ok, ahora estaba consciente otra vez. Me di cuenta de que la abracé por detrás y una de mis manos apretó su suave. La otra mano ya estaba en su... Estábamos yendo muy lejos. Cuando más ayudo, más tiempo te tomas. Será mejor que espere afuera. No vayas, no pueden entrar, suplicó Juan Viva, pero rápidamente abrí la puerta y fingió que no había pasado nada. Tengo sed. Juan Viva no dijo nada. Me encontré con un joven médico delante de la puerta con una larga bata blanca de laboratorio. Nos miró con sorpresa, especialmente a la pequeña niña. ¿Te quedarás hasta tarde esta noche? ¿Por qué sigues aquí? Tú te quedas más tarde que yo. Estoy de turno. Vaya, aquí hay mucha comida. Quiero una. En el momento en que el médico se acercó a la comida, Juan Viva le retiró de repente. Parecía muy grosero retirar la comida de esa manera, pero a la pequeña niña no pareció importarle. Ahora tanto el médico como yo estábamos callados. Juan Viva simplemente se encogió de hombros. Estos son míos, son de ella. Juan Viva hizo un gesto en mi dirección. Si los quieres, pídeselos a ella. Pensé que era tuyo, lo siento. Su colega sonrió disculpándose. Fui grosero al hacer eso. Está bien, puedes tomarlo si quieres. No. Juan Viva no volvió a ser amable una vez que le pedí permiso. Ahora el doctor y yo la miramos y ella volvió a cambiar de opinión. Pero tu amiga dijo que sí y ahora tú dijiste que no. ¿Qué es esto? Mi amiga me compró esto, no lo compartiré.
La pequeña niña señaló la puerta. Vamos, es tarde. Oh, está bien. Disculpa. Me despedí del médico, pero me agarró la muñeca como si quisiera burlarse de un niño que hacía pucheros. Aún no sé tu nombre. Juan Viva no nos presentó. ¡Auch! Juan Viva le dio una palmada en la mano donde sostenía la mía. El chico lindo le estrechó la mano con dolor y se rió de la pequeña niña. ¿Qué es esto? Doctora Juan, ¿por qué estás tocando su mano? Quería conocerla. Puedes coquetear con otras chicas, pero no con Plen. Su voz era tan seria que el chico empezó a sentirse culpable. Solo estaba bromeando. No tienes que hablar tan en serio. Hay un límite. No somos tan cercanos. Juan Viva me arrastró fuera de la habitación sin mirar a su colega de nuevo. Juan, ¿hablas demasiado en serio? Después de que ella se cambió de ropa en el vestuario, ambos salimos del hospital. La pequeña caminaba delante de mí y tiraba de la bicicleta sin hablarme. ¿Estás teniendo tu periodo? Funcionó. Juan Viva se dio vuelta y me miró ferozmente. Últimamente parecía tener esa mirada de enojo a menudo. Tonta. Me llamaste tonta muchas veces hoy. No soy médico como tú. ¿Es por eso que soy tonta? Plank. Lo dije, pero realmente no lo dije en serio. Juan Viva se molestó aún más porque intenté cambiar de tema. Te amo. No funcionará. ¿Qué pasó contigo? Sabes que no sé cómo hacer las paces contigo. Le quité la bicicleta. Juan Viva caminaba con ligereza, ahora pero aún hacía pucheros. Estoy molesta por muchas cosas. Juan Viva se mordió el labio y suspiró. Aquí está el primero. ¿Cómo pudiste dejar que el doctor Guy te tomara la mano? ¿Ese es su nombre? Guy, asentí. Finalmente supe su nombre. ¿Por qué quería saberlo? La próxima vez podré compartir algo de comida con él. Ahora sé su nombre. Es un mujeriego. Ajá. Él se aprovechará de ti. No siento eso. Él tomó tu mano. ¿Cómo pudiste dejar que hiciera eso? No lo sé. Simplemente la agarró. Pero creo que solo estaba tratando de burlarse de ti. Te veías tan de mal humor, así que él simplemente se burló de ti. No parece que sea peligroso. Recordé su aspecto cuando Juan Viva fue grosera con él. Parecía muy triste cuando dijiste que no eran tan cercanos. Eso fue tan frío. ¿Por qué estás tan interesada en él? Deberías prestarme atención a mí. Eres muy testaruda últimamente. Eres más dulce cuando eras joven. Ahora sonaba seria mientras Juan Viva hacía pucheros. Caminé con la bicicleta adelante y la ignoré, pero... La pequeña niña caminó hacia mi lado de la bicicleta y caminó a mi lado. Ella abrazó mi brazo con fuerza. Su cabeza descansaba sobre mi hombro, su humor volvió a cambiar. Debía haber tenido su periodo. Todavía soy dulce, estás enojada conmigo. Me confunde tu estado de ánimo cambiante. Es más difícil entenderte ahora que has crecido. Cuando estás frente al quirófano, pareces un adulto, encantadora y respetable. Cuando estás con otra persona, eres un médico fuerte, pero cuando estás conmigo, eres como un niño de 14 años que es muy testarudo. No sé cuál eres tú.